Muy bien, hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Hoy estamos con el vigor espiritual, siguiendo el patrón que tenemos, que es letra por letra. Estamos en la M y ya hemos hablado un poquito acerca de la misericordia del Señor, la mansedumbre, que es tan importante. Es un mandato del Señor que seamos como nuestro Señor Jesús y tengamos esa humildad, ¿verdad? La mansedumbre. Déjenme ver aquí. Hoy vamos a hablar del tema, un tema que es muy importante, que es el tema del matrimonio. Y había puesto aquí, a ver, déjenme ver si lo tengo acá. Yo creo que acá lo tengo. Acá está. Sí, el matrimonio es un misterio, dice el Señor a través del apóstol Pablo. Es un misterio. Aquí, cuando lo bajo, vamos a ver. Es un misterio el hecho de que la unión refleja a la unión de Cristo con la iglesia. Y entonces vamos a ver aquí por qué se me borró. Esto lo estaba pasando de mi otra computadora, ahí está. De mi otra computadora acá a la laptop y la pasé por correo electrónico, por eso se me movió. Pero bien, el matrimonio. Dice la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿verdad? El Señor le está hablando a los esposos, obviamente los esposos creyentes, en realidad a todos. El Señor le habla a todos, ¿verdad? No solamente a sus hijos, pero hay muchas cosas que se esperan más de que sean evidentes en los hijos de Dios, ¿verdad? En los creyentes, ¿verdad? Y como mujeres, obviamente, nos va a encantar oír exhortaciones, consejos, advertencias tal vez para los esposos, ¿verdad? Pero las escrituras tienen bastante para los dos, tanto para los esposos como las esposas, ¿verdad? Pero no podremos aplicarlas completamente ni en todo su sentido si no entendemos primero la figura que el matrimonio está transmitiendo, o sea, lo que nos está demostrando el matrimonio um, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es la unión de Jesús con el creyente, con su iglesia, um, con su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Y vamos a leer eso, pero vamos a tener que irnos hasta el principio. El Señor Jesús nos habló de que el matrimonio, Él lo instituyó, Dios. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6, nos dice, el Señor Jesús está respondiendo a una pregunta eh, tramposa que le estaban haciendo los fariseos, ¿no? Para tratarlo de hacer caer en alguna contradicción, en alguna eh, falsedad, ¿no? Ellos querían ver si lo engañaban y le estaban poniendo a prueba, hablando de una mujer que había tenido muchos esposos entre la familia, porque esa era la cultura judía. Si se moría el esposo, un hermano se podía casar con ella y si se moría ese, otro hermano se casaba. Entonces el Señor les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ¿verdad? El Señor se va a los orígenes. ¿Cuál fue su plan original? ¿Cuál fue su meta, no? Que haya una, una familia, que haya una unidad entre dos personas y que permanezcan así, ¿verdad? Que el Señor dice, los hizo así, hombre y mujer, para que puedan ser una sola carne, hablando no solamente en lo físico, ¿no? Pero en lo emocional y en lo espiritualmente hablando, ¿no? Que haya una unión permanente entre esa pareja, ¿verdad? Fue un plan de Dios, eh, fue algo originado por Él, tanto la creación individual de un hombre y de una mujer, ¿verdad? Y el, el plan de la unión, el matrimonio. Ahora, sabemos que las escrituras nos dice que primero fue el varón y que se encontraba solo, pero el Señor dijo en Génesis 2:18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esta estaba leyendo la palabra ayuda, lo que significa, ¿verdad? Porque muchas veces el ser humano tiene ideas diferentes de lo que Dios está tratando de transmitir, ¿verdad? Y a veces pensamos como algo como que en el trabajo, ¿no? Que tiene que trabajar la mujer y, por ejemplo, ser proveedora, también tener eh, de esa manera muchos hombres dicen, mejor me caso para tener un apoyo económico o en un sentido sacar ventaja, ¿no? Pero la idea de la ayuda idónea, dice, esa palabra ayuda es como alguien que socorre, alguien que en realidad está apoyando, ¿verdad? No es tanto que es la que hace todo, sino que es un aporte. En otras palabras, los dos tienen que ir de la mano y mucho más el varón lleva la responsabilidad de, de la provisión, lleva la responsabilidad de la guía, la responsabilidad del soporte, ¿no? Pero la mujer es una ayuda nomás, es como es el socorro, ¿verdad? Es una, un complemento, esa sería la idea. Así que el Señor planea esto, cómo le va a dar ese apoyo, cómo le va a dar ese socorro ah, emocional, ¿verdad? Porque estaba el hombre solo, no tenía con quién conversar, no tenía con quién compartir, ni, 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 ni emocionalmente ni físicamente, ¿verdad? Estaba completamente solo, hablando de su humanidad, ¿verdad? Obviamente podía conversar con Dios, pero no tenía una compañera, que eso es lo que a eso se refiere Dios. Y el Señor planea no proveerle a esa persona y dice que le dio un sueño profundo. Génesis 2:22 al 24 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Am, Adán no tenía papá ni mamá, él fue el primero, ¿verdad? Pero él puede proyectar que esta unión lleva a que es tan importante, es tan especial, que él se está proyectando que vamos a tener familia, ¿no? Ya se está proyectando que cuando sus hijos tengan su pareja, tengan su compañera, empezarán un nuevo, una nueva etapa, ¿no? Que ya no dependerán de los padres, sino que ellos
comienzan, ¿no? Una nueva relación y es importante que se dediquen a ellos, ¿verdad? Que no haya interferencia de padre y madre, sino que empiezan su hogar am, juntos, ¿no? Ahora, todo esto es figura, hermanos, porque el Señor Jesús, para encontrar su compañera, encontrar su pareja, su novia, que vendríamos a ser nosotros, cada uno de nosotros compone a la novia del Señor Jesús. Él deja a su padre. Es una figura de lo que Jesús iba a hacer. Iba a dejar a su padre, se iba a venir desde el cielo, iba a venir a buscar a su pareja, que somos nosotros, ¿verdad? Y nos iba a dar el ejemplo, ¿no? De cómo un esposo debe de amar a su esposa, ¿no? De la manera que Él nos amó a nosotros, es un amor sacrificial. Él dejó toda comodidad, dejó eh, todo lo que Él gozaba por encontrarse con nosotros, ¿no? Para salvarnos. Y eso es, esto aquí en un sentido sí se proyecta al futuro cercano de Adán y Eva, ¿no? De sus hijos tendrían que dejar a padre y madre, pero en un sentido nos está proyectando a lo que el Señor haría por nosotros como su iglesia. Y las escrituras nos dicen que cuando el Señor Jesús murió, bueno, a Adán y Eva lo operó el Señor, perdón, a Adán lo opera el Señor para hacer la mujer, le abre de su costado, ah, le abre el costado para sacar de esa costilla, de ese hueso, formar a la mujer. Y en figura, el Señor hace lo mismo el día que Él muere por nosotros, de su costilla, en su costado lo hieren, le abren, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor Juan, el doctor médico estaba narrando esto, dice, en el momento que el soldado le abrió el costado con una lanza, al instante le salió sangre y agua, que estos elementos son, tanto el agua no es común que salga sangre, que salga agua de una costilla. Esto era un acto milagroso del Señor, pero reflejaba estos dos elementos, el agua y la sangre, son elementos que son evidentes en el momento del nacimiento de alguien. El agua y la sangre, ¿verdad? Se tiene que romper la bolsa de agua, ¿verdad? Para que salga el bebé. Y el Señor lo que está haciendo es de su costilla. Está saliendo, va a salir esta mujer espiritual, la iglesia, ¿verdad? Va a salir la esposa, la novia del Señor Jesús a través de su muerte. Él es el postrer Adán. El primer Adán físico, ¿verdad? Este humano, el primer Adán, por él entra la muerte, y el segundo Adán, el espiritual, ah, el, el que da vida, ¿verdad? El primer Adán, muerte, el segundo Adán, vida. Él produce o causa que pueda surgir la iglesia. Así que hay ese paralelismo, hay esa figura de Adán, eh, el, el hombre, el primer hombre, y Jesús, el segundo Adán, que es el primero de esta nueva creación de Dios, ¿verdad? Que una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Así que ahí podemos ver la idea del matrimonio, ¿no? Que es algo permanente porque Dios está usándolo para, perdón, reflejar el amor de Cristo por nosotros. Bien, así que dice Isaías 54:4, esto para hacer el Señor Dios, Jehová, usa siempre las figuras, los simbolismos para ayudarnos a entender, conocerlo a Él y entender su plan de acción. Y siempre en el Antiguo Testamento Jehová, el Padre, aparece como esposo de Israel. Y en el Nuevo Testamento Jesús aparece como el novio de la iglesia, ¿verdad? Los dos nos dan ejemplos de cómo
ellos tratan a su esposa o a su novia, como se entregan por ella eh, hasta el fin, ¿no? Son fieles, constantes, son ah, dulces, amantes en su trato, ¿verdad? Son bien súper expresivos. Vamos a ver eso. Isaías 54, 4 al 8 habla de la relación de Jehová con Israel. Y dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Acuérdense que para los israelitas, por ejemplo, el no tener hijos, el ser estéril era una afrenta, una vergüenza, era un tipo de maldición culturalmente para ellos espiritualmente. Y lo mismo la viudez era un símbolo de estar solo, de estar sufriendo, ¿no? Pero el Señor dice, no, ya no te enfoques en eso, no tendrás ese sentir de vergüenza, ya no va a venir eso a tu memoria, porque tu marido, dice, porque tu marido es tu hacedor, tu esposo es el que es tu creador. Él va a estar contigo siempre. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. El tener como esposo al que nos hizo es una garantía de perfecto amor, ¿verdad? Y de tener de nuestro lado el apoyo y el poder del Ser Supremo. Dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. O sea, no importa las circunstancias en que hayas pasado, ya sea que hayas sufrido un desprecio, un abandono, o que simple y llanamente te encuentras triste de espíritu por tus circunstancias. Dice el Señor, no temas, no estés triste, yo voy a estar contigo, voy a ser tu esposo. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Acuérdense que le está hablando a Israel. Israel siempre es pintada como una mujer adúltera, una mujer que traicionaba a su esposo, pero este esposo amante no la perdonaba y la recogía constantemente a pesar de su múltiples adulterios, que los pone como el ir atrás de otros dioses, ir atrás de otras cosas. Y el Señor, sin embargo, le extiende el perdón. Y eso dice, por un momento, por 2000 años, el Señor, ah, ellos estuvieron errantes, ya los ha recogido a su tierra, ¿verdad? Y ya viene el tiempo glorioso donde ellos van a reconocer a su Mesías, ¿verdad? Y van a ser aquí recogidos con grandes misericordias. Isaías nos habla mucho proféticamente de lo que va a pasar con Israel. Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu redentor. Así que vemos esa figura del matrimonio, pero entre Jehová e Israel, y la figura del matrimonio entre el Señor Jesús y su iglesia. Ahora vamos a ver eso en Hebreos 13:4. El Señor quiere que todos veamos el matrimonio como algo admirable, algo honroso. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin mancha, ¿verdad? Dice, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, ¿verdad? El matrimonio es algo que debe de ser puesto en gran estima. Yo les explicaba eso a los jóvenes que les estoy enseñando español y explicándoles cómo en los países latinos aún el nombre de la mujer cuando uno se casa pone de, ¿verdad? En este caso yo les ponía mi nombre, Sandra Lecaro de Cárdenas, refleja que ya estoy casada, ¿verdad? Y les explicaba la palabra de, que no es para hacer sentir
a la persona de menos o como, porque sí habla de pertenencia, ¿no? Yo soy de, o ahora tengo este nuevo estatus de, porque culturalmente en tiempos pasados no se tenía en alto el matrimonio, ¿no? Ahora tengo seguridad, tengo un estatus de seriedad, ¿verdad? Como de realización. Esa era la idea. Antes les decía yo a ellos, nunca se hizo esa palabra para ser de menos, como que eh, pisotear a alguien. Al contrario, era como decir, tengo una posición especial en la sociedad. Sin embargo, con el pasar del tiempo, poco a poco, se va perdiendo esa estimación. Y la gente dice que ahorita que las estadísticas, que la gente prefiere vivir sin casarse, ¿verdad? Que ah, como que el papel fuera a hacer la diferencia, ¿no? Es en un sentido, eh, no hay un aprecio al estatus de estar casados y el Señor dice, no debe de ser así, debe ser honroso, o sea, es un privilegio, ser algo que eh, causa estimación a decirle a alguien que ya está casado, ¿verdad? Y a veces nosotros contribuimos, ¿verdad? A que la gente sienta como que no es algo especial, ¿verdad? A veces un joven dice, me quiero casar y se le dice, no, no te cases, mejor estudia. No, pero es que quiero casarme, pero no, mira que mejor, pensamos en todas las otras cosas que pueden ser mejor. Cuando el Señor está diciendo, no es bueno que estés solo, porque hay otro versículo que dice, es mejor casarse que quemarse, ¿no? Que debido a las múltiples fornicaciones o el estado inmoral en que se vive, es mejor que la persona se case, ¿verdad? Que tenga, se establezca, ¿no? Y uno debe de entender que es honroso, ¿verdad? Es algo de admirar en alguien que está, que desea casarse, ¿verdad? Y en lugar de estarse acostando con uno y con otro y con otro, como dice aquí, un lecho con mancha, ¿verdad? O que una persona que es fornicaria o adúltera, ¿no? Pero el Señor nos pone, nos encaja en lo que Él valora. Él valora el matrimonio porque refleja su amor para con nosotros. Eso lo vemos en Efesios 5:20. Vamos a leerlo hasta el versículo 33 para agarrar toda la idea, porque a veces nos quedamos en ciertos versículos nomás. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí va a empezar a hablar del matrimonio, ¿no? Y cómo esto refleja la unión de Cristo con su iglesia, con su novia, ¿verdad? Ahora, dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Se me hizo muy interesante porque a veces se hace tanto énfasis en la palabra someteos, pero en el original, en todos los versículos donde está esta palabra someteos, no está esa palabra someteos. Lo que sí está es la palabra unos a otros. Ahí es una sola palabra griega. Aquí se las escribí abajo. Acá es la palabra upotoazo. Upotoazo es un verbo que quiere decir acomodarse bajo, ser subordinado, ponerse bajo sujeción. O sea, si quiere, no está la palabra someteos, pero cuando habla de unos a otros, está la idea, ahí está la idea, por eso es que los traductores pusieron esa palabra someteos. Dice, uno mismo seguir u obedecer. O sea, no que nadie le obliga, sino que uno lo dispone así, el seguir al otro en obediencia, estar bajo el control, ceder al consejo y exhortación, o en otras palabras sería a la guía y la advertencia, por ejemplo, que ten cuidado, no hagas esto, te puede pasar esto. O sea, está habiendo un cuidado general y eso se llama exhortación, cuando hay consejos de guía, ¿verdad? Entonces, lo que el apóstol está diciendo unos a otros, ¿verdad? No está la palabra
someteos, pero cuando habla unos a otros, está, se la implica, ¿no? Cuando uno se pone bajo, aquí como la idea, se acomoda bajo la guía de esa persona. En otras palabras, nos está preparando Pablo, el apóstol, para lo que uno hace con Dios. Uno se acomoda bajo la dirección de Dios, ¿verdad? Busca su voluntad, busca su dirección día a día, ¿no? La dirección del Espíritu Santo. Am, Uno aquí dice, se pone bajo la sujeción de Dios, el control de Dios, que se haga tu voluntad, ¿verdad? No la mía, ¿verdad? No es algo impositivo, no es que Dios dice, obedéceme o si no te voy a castigar, no, es una decisión, por eso la palabra upotoazo es unos a otros, o sea que tanto tú como yo lo aplicamos, no es el enfoque en someteos, sino tú y yo. Es como un anillo, ¿verdad? O sea, hacemos una decisión mutua, ¿verdad? Y eso es lo que dice aquí, unos a otros en el temor de Dios. O sea, vamos a poner la reverencia, la presencia de Dios, esta admiración que sentimos por Dios, ¿verdad? Una reverencia a su poder, a su grandeza, a quien Él es, va a estar en mi vida y eso me lleva a obedecerlo a Él. O sea, empieza con la reverencia a Dios. Si una persona no teme a Dios, no le importa lo que Dios diga, no admira a Dios, no lo ve como el ser supremo, ¿a quién daremos cuenta? ¿Verdad? Bien difícil, es muy difícil que esta persona pueda obedecer y pueda rendirse a Dios, porque no tiene ese concepto del temor de Dios. Entonces, en sí, el Señor aquí nos está hablando a los creyentes. Cuando una persona se dice ser seguidora de Cristo, admira a Dios y le es fácil hacer este verbo, ¿no? Que es el acomodarse bajo la voluntad, la guía, la dirección de Dios, ¿verdad? Unos a otros, tanto el varón como la mujer, ¿verdad? Y Dios, ese es el primer paso, ¿no? Temer a Dios, reverenciar a Dios. Si no se teme a Dios, no se va a temer a nada, o sea, no va a haber un respeto a nada, no va a haber una sujeción a la voluntad de Dios en ningún aspecto. Y aquí viene en detalle, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es interesante cómo lo ponen, ¿no? A sus propios maridos, porque a veces es fácil uno someterse a otras personas, al jefe, a, a los líderes de la iglesia, varones, ¿no? Fácil, oh sí, lo que digan, ¿no? Este, pero es mucho más difícil ah, sujetarse a la guía, a la dirección, a los consejos del esposo. Y esto es viejo, este consejo, más de 2000 años atrás, y era el mismo problema, porque Dios conoce cómo estamos hechos, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de Eva, el primer pecado fue querer ser igual a Dios. O sea, casi es lo mismo que el diablo, ¿no? Tener más control, tener más sabiduría, más conocimiento, tener eh, la dirección, como tener esa es la inclinación de las mujeres, de que querer mostrar que se sabe más, que se puede mejor, que se tiene un mejor, más capacidad. Y esa siempre será la tentación. Por eso el Señor dijo que
iba a poner como el pecado trae esa discordia entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Que iba a ser siempre la mujer iba a tener ese deseo de usurpar ese lugar que era para el hombre, ¿verdad? Dice, pero si uno piensa que esa sujeción, como dice, acomodarse bajo, es como al Señor, es más fácil, porque al Señor no le reclamamos eso, al Señor se le respeta, al Señor se lo sigue, se lo sirve al Señor, no por obligación, pero por amor. Entonces el Señor dice, si tienes ese pensamiento de que veas a tu esposo como yo, como me ves a mí. Y esto es una gran responsabilidad para el esposo, porque para poder tener esa actitud de obediencia, de sumisión, de servicio, el esposo tiene que reflejar a Cristo, ¿no? Para poderlo seguir en ese amor perfecto, ¿no? Así que es una gran responsabilidad que empieza con la reverencia, el temor a Dios de los dos, del esposo y de la esposa. Dice, así, y aquí viene, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. En otras palabras, el esposo hace las veces del Señor en el sentido de protección, de provisión, de amor, de entrega, servicio sacrificial, ¿verdad? El Señor murió por la iglesia, el esposo debe de tener esa mente, ¿no? De amar tanto a su esposa que está dispuesto a morir por ella. Y así la iglesia sirve con gusto, ¿verdad? Asimismo la esposa dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, Jesús nos limpia por la palabra, usa el Espíritu Santo, su Espíritu, su presencia en nosotros para irnos limpiando, pero con un propósito, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, la aparta para él. Ser santo quiere decir apartado, ser diferente, tener un uso especial para Dios, ¿verdad? Y ese es el propósito del esposo también, tratar de tal manera a la esposa que la aparta para él, ¿no? Le da un valor, le da un sentido que el mundo no le da. O sea, la ama tanto. Y ahí habla del trato, se habla de la consideración, se habla de la provisión, ¿no? ¿Qué nos ha dado Cristo? Nos dio todo, nos dio su vida, nos da un futuro, nos da seguridad. Y eso así mismo el esposo tiene que darle a su esposa un trato, eh, darle honra, darle respeto, darle atención, porque el Señor Jesús entrega todo su tiempo para nosotros, ¿verdad? Para santificarnos, ¿no? Para darnos un estatus apartado, diferente, seguro, ¿verdad? Especial. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vemos las cualidades del Señor, ¿no? Proveedor, Él provee salvación, provee santificación, nos purifica, nos limpia, algo constante, algo de a diario, ¿no? Que esa no fue que me amó hace tiempo y ya, sino que es un amor constante, ¿verdad? Un respeto constante, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahí está el versículo que se menciona con Adán, ¿no? Que dejará
nadie debe de interferir en la relación de la pareja, ¿no? O sea, el esposo y la esposa en su trato saben cómo marchar adelante, especialmente de la mano del Señor Jesús en la voluntad del Padre, ¿no? Y dice, esto es un misterio, es algo que no se puede entender, no se pudo entender al principio, pero misterión, la palabra misterión en griego es algo que se revela con el tiempo, ¿verdad? Cuando el Señor vino ya se puede entender el propósito de esa figura del matrimonio, porque Él nos lo explica, ¿no? Él ya se ha revelado, es algo que ya se puede saber. Cristo y su iglesia, Él en nosotros, en el momento que Él viene a nosotros, nos hace de Él, somos uno con Él, un cuerpo. Por lo demás, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Vemos la inclinación pecaminosa de la mujer, aquí lo vemos también que es el irrespetar al esposo, ¿verdad? Hacerlo sentir menos y el Señor lo trata directamente a través de esta carta de Pablo a los Efesios, ¿no? El hombre ame a su mujer, ese es el problema, dice del hombre que se enfoca en todo, menos en la esposa, ¿verdad? Y esto es un reflejo de que no se ama a sí mismo, porque si amara a su esposa, si ama a su cuerpo, tiene que amar a su esposa, son uno, ¿verdad? Y el problema de la mujer es la falta de valor para el esposo, respetarlo. En cuestión de consejería, uno lo puede ver mucho esto cuando habla con hermanas, por ejemplo, se ve eh, que se ha perdido el respeto al esposo por cómo se comporta o por cómo con el tiempo ha surgido, ¿verdad? A veces surgen bastantes malos hábitos, surgen malas costumbres y se empieza a perderle el respeto, el valor. Y el Señor dice, no, la esposa debe de respetar, ¿verdad? Y a veces uno puede escuchar, ¿no? Es que mi marido es tonto, o que mi esposo es necio, es que mi esposo es y a veces palabras como, por ejemplo, decir, ah, yo no sé qué le vi, o sea, dice como, yo creo que me equivoqué o cosas así, porque ah, con el tiempo, como digo, no sé, y uno debe de aprender a contrarrestar esas emociones, ¿verdad? Con la realidad de decir, Dios, tú me lo diste, ¿verdad? O yo lo escogí. A eso es lo triste, ¿verdad? Que a veces tanto se queja uno o puede escuchar y decir, bueno, pero quién te lo dio? Tú misma lo escogiste, ¿verdad? Si uno habla mal de la pareja, está hablando mal de uno mismo porque está hablando de que tuvo falta de sabiduría en escoger, tuvo falta de inteligencia en escoger a la persona que tan mal estamos hablando ahora. Entonces, en realidad, por eso el Señor dice, si respetas, algo le tuviste que haber visto, obviamente, algo te gustó de él para que te hayas fijado en esa persona, ¿no? Entonces, lamentablemente con el tiempo se va perdiendo esa exaltación que se tiene cuando uno se enamora, ¿verdad? De decir que qué lindo que hace esto, qué trabajador que es, o que me encanta eh, cómo se expresa o qué tan cariñoso es. Seguir fomentando esa, tal vez lo hayan dejado hace mucho tiempo, pero uno puede, como dicen, prender otra vez esa candela, ¿no? Ese fuego, empezar a recordar, ¿te acuerdas? Esto me encantaba de ti, yo te respeto porque tú siempre hiciste esto, o enfocarse en lo positivo, ¿verdad? Porque en realidad esa es la voluntad del Señor, ¿no? Que se respete al marido y que el marido ame a la mujer.
Así que aquí la misma idea, Colosenses 3:18 y 19, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ese es el problema con los esposos, ¿no? Que se enojan y son groseros, son duros con las esposas, pero con otras personas son súper dulces, amables, acomedidos y eso causa resentimiento porque el trato con tu propio cuerpo es duro y el trato con los de afuera es demasiado abierto y eso no debe de ser así. Isaías, vamos a terminar con estas dos porciones. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gocé en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El Señor es generoso, ¿verdad? Nos da salvación, nos viste con alegría, nos viste con salvación, con justicia. Él es el esposo más precioso que puede haber, ¿no? Y él deja ese patrón para que los esposos lo sigan y para que la iglesia siga el patrón y la esposa siga el patrón de la iglesia, a cómo la iglesia ama a su Salvador. Cantares 4:7 dice esto bien lindo. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. El Señor Jesús nos aceptó como éramos, pero no nos dejó así. Nos limpió, nos purificó en su sangre, nos da una nueva vida, un nuevo propósito y una nueva esperanza, ¿verdad? Y asimismo, Cantares es un libro que habla de la relación del Señor Jesús con su iglesia o de Jehová con Israel, ¿verdad? Sea como sea que hayamos sido, el Señor no nos deja ahí. Nos viste con su salvación, nos pone un manto de justicia, su perfección. Él nos da hermosura. Y me encanta cómo en Cantares el Señor pudo haber dicho, tú eras horrible, adúltera, eras sucia, no te mereces nada, pero no, Él no nos ve así. Él nos ve como Él nos quiere, toda hermosa, dice mi amiga mía, dice, y en ti no hay mancha, porque ya el Señor nos purificó en su sangre. Él nos ve ah, en proyección, ya lo ve como un hecho, lo que Él ha hecho en la cruz, en nuestras vidas, ¿verdad? Y asimismo, como esposos, ¿verdad? No nos debemos de enfocar en el pasado, sino en proyectarnos, ¿verdad? Decir, Dios nos ha santificado, Dios nos ha purificado y yo te quiero ver así, como Dios te ve a ti, como un hombre de Dios, como un siervo de Dios, como la cabeza. Quiero verte como ese proveedor, como ese protector, ¿verdad? Quiero verte como Dios te ve. Igual el esposo, ¿no? Decirle a la esposa, yo te veo hermosa, ¿verdad? Yo te veo como Dios te ve, no con tus fallas o con tus errores, sino como esa iglesia que el Señor ha purificado con su palabra, con su sangre, con su presencia, con su Espíritu Santo. Y marchar con esa mentalidad, ¿no? De decirnos, te amo, te respeto, te valoro porque a tengo a Dios en mi corazón, ¿verdad? Tengo el poder de Dios que me ayuda a perdonar, que me ayuda a amar como Cristo me amó a mí, ¿verdad? Ser ese reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Así que vamos a orar por cada matrimonio aquí representado. Señor amado, te damos gracias porque tú nos dejas tantas ilustraciones que reflejan tu amor, tu perseverancia, tu paciencia, tu entrega. Señor, gracias porque a través de tu Espíritu Santo tú has derramado el amor divino, ese amor que piensa en el otro, que sirve, que perdona, que todo lo puede, ese amor que
soporta bastante, todo, no bastante, todo lo aguanta, Señor. Gracias por tu amor. Padre Santo, ayúdanos a honrarte con nuestras palabras, con nuestras actitudes y motivaciones, Señor, y a honrar el matrimonio, Señor, honrar la unión que tú has hecho, Señor. Padre Santo, este mundo, Satanás odia todo lo que tú has dado, Señor, y lo quiere destruir, lo quiere minimizar, lo quiere, Señor, hacer no importante. Pero sabemos, Señor, que todo lo que tú das, Señor, es bueno y todo lo que tú haces es perfecto, Señor. Y ayúdanos a honrar las cosas que tú valoras, Señor. Perdona, Señor, cada una de las actitudes que no han reflejado tu presencia en nosotros, Señor. Ayúdanos a respetarnos, amarnos, a servirnos, Señor. Ayúdanos a exaltar tu nombre, que tú seas el primero en cada hogar, Señor. Te damos gracias por la guía de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, y rogamos que, que tú tengas la preeminencia en cada matrimonio, Señor. Bendice cada matrimonio aquí representado, Señor, y ayuda a los que están batallando, Señor, luchando. Permite que todo pensamiento de confusión, de división, Señor, sea roto con el poder de tu palabra, Señor. Que haya matrimonios fuertes, uniones para tu gloria, Señor. Todo esto pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.